Bendiciones con todos. Tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la salutación de la segunda carta pastoral que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver qué aprendizaje tiene el Señor en esta lección, en este tema, ¿sí? Y siempre ustedes saben que la palabra de Dios es buena. Siempre la palabra convierte el alma. Y vamos a trabajar en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pongámosle atención a esta lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo comienza esta carta? ¿Cómo comienza esta salutación? Pablo diciendo que es un apóstol por la voluntad de Dios. Es que sin que nadie se ofenda, hoy día hay muchos apóstoles que se titulan apóstoles no por la voluntad de Dios. Y por eso se enriquecen y por eso no predican la palabra de Dios. Pablo era un predicador de la palabra de Dios, un fundador de iglesias, un hombre que trabajó incansablemente llevando la palabra de Dios. Y está instruyendo, en esta carta como en la primera, está instruyendo a su amado hijo para que haga bien el trabajo como él lo ha hecho. Ahora, esta carta contiene un tono sombrío. El apóstol Pablo estaba prisionero por última vez y sabía que pronto habría de morir. Él ya presentía su muerte. A diferencia de su primera prisión en Roma, cuando estuvo en una casa, leamos eso, Hechos capítulo 28, versículo 16, dice: llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Mire, el testimonio que aún tenía Pablo, igual le ha respetado. El apóstol Pablo pudo continuar enseñando. Esta vez probablemente estaba confinado en un frío calabozo. ¿Sabe? Los sacerdotes que en contra de él, muchos lo perseguían para matarlo, quitarle la vida. Es que el Señor le dijo: yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Porque acuérdense que él fue perseguidor de la iglesia antes de conocer a Cristo. Entonces el apóstol Pablo pudo continuar enseñando, esta vez probablemente confinado en un calabozo frío, esperando su muerte. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mire lo que dice. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él ya presiente su muerte. Ahora, en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón había empezado una gran persecución como parte de su plan de traspasar a los cristianos su propia culpa por el incendio en Roma. Dicen que él mismo la incendió. Esta persecución se esparció a través de todo el imperio romano e incluyó ostracismo social, tortura pública y asesinato. Mientras el apóstol Pablo esperaba su muerte, escribió una carta a su querido amigo y hijo Timoteo, porque le dice mi amado hijo, un joven que había sido como un hijo para él. Escritas aproximadamente en los años 66 y 67 después de Cristo. Estas son las últimas palabras que tenemos del gran apóstol Pablo, de este hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios, pero inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita entre 2 y 4 años después de la primera. Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero, y el apóstol Pablo lo dejó en Éfeso
para que apoyara a la iglesia allí y, como vimos en la carta anterior, para corregir lo deficiente. ¿Sí? Leamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por la fe. Así te encargo. Pero regresemos al texto, a los dos versículos que tenemos sobre esta salutación, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. La introducción del apóstol Pablo aquí es como en sus otras cartas, con un reconocimiento por adelantado de que él es un apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Él le preparó, Él le cambió su vida, Él le dio la sabiduría y el conocimiento necesario para hacerlo. Fue Dios que lo escogió. No por ambición o por capricho de ningún hombre, como sucede hoy. Y que nadie se ofenda por la verdad. El apóstol Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar al mundo para Jesucristo. Y su rol era el de ser un apóstol, ¿sí? Un embajador único de Dios para el mundo y de manera especial para el mundo gentil. ¿Se acuerdan que Pedro no quería predicar a los gentiles? Tuvo que el Señor darle una visión cuando es llamado a predicar en la casa de Cornelio. Pero Pablo fue preparado para eso y fundó iglesia en Corintios, en Gálatas, en Tesalónica, en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajó incansablemente. Por eso el Señor Jesucristo mismo lo llamó para esa tarea. Así como el apóstol Pablo tenía un papel que desempeñar y lo cumplió muy bien, todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. ¿Sí? El Señor nos ha llamado primeramente a ser discípulos, ¿sí? A llevar esa buena noticia. Y si el Señor te llama al pastorado, muy bien, hay que predicar la palabra de Dios. Si el Señor te llama a ser un evangelista, hay que comunicar las buenas nuevas, muy bien. Y a lo mejor si el Señor te llama a ser un profeta o un apóstol, tiene que llamarlo Él primeramente. Y segundo, tiene que ser predicada la palabra, no cuentos, no fábulas, para que entonces esa palabra convierta el alma a las personas que le escuchan. ¿Sí? Usted y yo tenemos un papel importante y el principal es hacer discípulos, contarle a las personas que hay un Cristo que entregó su vida, derramó su sangre para salvarnos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su papel? Si usted es un cristiano, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el rol que está desempeñando? ¿Sí? El Señor ha dado dones y esos dones hay que ponerlos en práctica. Si no, se desaparecen. Algunos de nosotros podríamos escribir pastor por la voluntad de Dios o alguien que ora por la voluntad de Dios. Uno que exhorta puede decir por la voluntad de Dios o defensor por la voluntad de Dios. Todos tenemos un papel que desempeñar y Dios quiere que andemos en él. Y Dios nos va a pedir cuenta un día por ese papel que tenemos que desempeñar. Un papel. Y ese papel que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo con perfecto. Lo mejor que se pueda. Porque es para Dios. ¿Sí? Para Dios se da lo mejor, se hace lo mejor. Entonces hay que hacer discípulos. Ahora, las palabras según la promesa de la vida son únicas en los saludos del apóstol Pablo. Son únicas. Como el apóstol Pablo acaba de ser encarcelado otra vez en Roma y podría ser ejecutado, como vimos en 2 Timoteo 4:6, esta promesa era tanto más preciada para él. Promesa de vida. Él en una ocasión dice: para mí el morir es ganancia porque se va a la vida eterna, y el vivir es Cristo porque le encantaba predicar. No había quien lo detuviera, ni las cárceles le tuvieron en dar el mensaje. Los carceleros, los soldados se convertían porque él predicaba la palabra de Dios. Después de que el apóstol Pablo fue liberado de la prisión en Roma, mencionada al final del libro de los Hechos, disfrutó de unos años más de libertad
hasta que fue arrestado y encarcelado en Roma otra vez. El apóstol Pablo escribe esta carta desde su segundo encarcelamiento en Roma y pronto sería condenado y ejecutado por órdenes del emperador Nerón. ¿Qué cosa estos hombres? ¿Dónde estarán? En el infierno, creo. El apóstol Pablo presiente esto antes de tiempo. Por lo tanto, según Timoteo, no es solamente la última carta que tenemos del apóstol Pablo, sino que hay un tono de urgencia y pasión que se puede esperar de un hombre que sabe que se encamina hacia la muerte. Quiere dejar bien preparado a Timoteo. A Tito vamos a ver más adelante también, ¿sí? Le escribe carta a las iglesias, cómo deben conducirse, aun cuando él ya no esté. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo está pensando mucho en su familia espiritual. ¿Quién es su familia espiritual? Timoteo. Por eso dice amado hijo. Y en sus verdaderos padres, esos judíos de antes de la época de Pablo que genuinamente siguieron a Dios con un corazón puro, no en la religiosidad de los fariseos. Y les dice también gracia, misericordia y paz. Aquí quiero ver un comentario de Spurgeon, el gran evangelista. Dice, Spurgeon usó este versículo de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 y Tito capítulo 1 versículo 4 para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Después de todo, al inicio de sus cartas para las iglesias en general, Pablo usa gracia y paz en su saludo, pero no misericordia. ¿Sí? No misericordia. Y podemos ver en Romanos capítulo 1 versículo 7, 1 Corintios capítulo 1 versículo 3, 2 Corintios capítulo 1 versículo 2, Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, Filipenses capítulo 1 versículo 2, Colosenses capítulo 1 versículo 2 y primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz es el saludo. Pero aquí dice misericordia, incluye la misericordia. Pero cuando comienza a escribirle a los pastores, a Tito, a Timoteo, siente la necesidad de decirles gracia, misericordia y paz. ¿Alguna vez notó usted este detalle sobre los ministros cristianos? Necesitan aún más misericordia que otras personas. Necesitamos más misericordia que otras personas. ¿Por qué? A pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y sí que la necesitamos. Porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que los creyentes. Y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles. Y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Sí, necesitamos la misericordia de Dios. Y eso es maravilloso. Por eso Pablo a Timoteo y a Tito, le dice gracia, misericordia y paz. Es increíble cuánto aprendemos. Dijo más Spurgeon, así que tomaré estas tres cosas para mí, dice. Creo que todos debemos tomar esas tres cosas para nosotros. Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Usted puede quedarse con estas dos, gracia y paz. Pero yo, dice, necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor. Y confiaré y no temeré. A pesar de todas mis deficiencias, flaquezas y tropiezos y errores en el curso de todo mi ministerio. ¿Qué cosa? Por eso, mire, toda la palabra inspirada tiene su interpretación que nos enseña, interpretación valiosa. Y ya en esta primera carta, en estos primeros dos versículos, comenzamos a aprender cosas maravillosas, ¿no es cierto? Que son tan importantes para nuestras vidas, ¿sí?
El apóstol Pablo deja bien marcado el camino para sus discípulos, para su hijo amado Timoteo en este caso. Lo deja bien preparado, lo deja bien advertido para que él haga un buen trabajo, porque él ya está a punto para partir. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere hacer un buen trabajo también en la obra del Señor? ¿Quiere ser un buen predicador, un buen evangelista, un buen maestro? Lo primero que tiene que hacer usted es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entregarle su corazón y reconocer lo que es el Señor y que nadie más lo puede salvar. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? La oración para aceptar a Cristo. Usted puede hacerla con sus propias palabras, pero nosotros aquí le queremos ayudar de esta manera, ¿sí? Cómo aceptar a Cristo para convertirse en un verdadero hijo de Dios y mañana un hombre, un predicador de Dios, una predicadora de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Usted es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Deje que ella le enseñe. Instrúyase allí. Si no entiende, ore y dígale al Espíritu Santo: ayúdame a entender esta palabra, porque la quiero poner en práctica en mi vida. Y Él lo va a hacer. Él le va a ayudar. Él le va a dar la sabiduría y el conocimiento para que usted pueda aplicar esa palabra de Dios, obedecerla y mañana predicarla. Tenga tiempos de oración. Converse con el Señor. Él está en todas partes. Él es omnipresente. Y Él le va a responder, ¿sí? De acuerdo a su voluntad, por supuesto. Cántele alabanzas. El único merecedor de alabanzas es el Señor, porque decidió entregar a su unigénito Hijo Jesucristo para salvarnos. Y eso es maravilloso. Y le contamos que hay espacio en la iglesia todavía para usted. Allí en el templo, venga. Si está cerca, venga. Le invitamos a que juntos podamos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, ¿sí? Que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias y pedimos que bendigas esta palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de las personas, que esta palabra construya vida, que esta palabra edifique vida, que estas palabras, Señor, hagan que muchas personas vengan, hagan la oración de fe, se conviertan a ti, busquen ser hijos tuyos, Señor. Que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra, mi Dios, y produciendo cambio que necesita urgente. El mundo está peligroso, el mundo está malvado y necesitamos, Señor, que tu palabra, que convierte el alma, sea escuchada y sea puesta en práctica, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta labor tan importante, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que no llegue vacía. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, ¿sí? Sigamos poniendo en práctica y vamos a reenviarle a otros. Otros necesitan saber también estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.